Esto es A30 FM, el espacio donde las noticias las seleccionan humanos y los podcasts son creados con inteligencia artificial. Imaginemos por un momento estar frente a la pantalla del ordenador, revisando pues las típicas ofertas de trabajo en el sector tecnológico, y de repente encuentras lo que parece el santo grial de la industria. La oferta soñada por cualquiera, claro. Exacto. Hablamos de una oferta real, de la empresa de inteligencia artificial Anthropic. Los números que aparecen en la pantalla son, francamente mareantes. $570.000 de compensación total anual. Es una absoluta barbaridad, una cifra astronómica. Y para que no queden dudas de que esto va muy en serio, el desglose es así de específico. Son, $300.000 de salario base. Que ya de por sí es una locura. Ya te digo. Más 220.000 en acciones de la empresa. Que siendo Anthropic eso vale oro puro ahora mismo. Totalmente. Y por si fuera poco, un bono adicional de $50.000 solo por firmar el contrato. Madre mía, es que es el tipo de oferta que hace que cualquier persona, por muy contenta que esté en su puesto actual, se plantee actualizar el currículum de inmediato. Suena al sueño absoluto de cualquier profesional del desarrollo de software. Por esa pasta, yo estoy seguro de que uno casi esperaría tener que defender los servidores de un ataque alienígena usando un teclado mecánico, ¿sabes? Sí. Estamos ante una inversión gigantesca en capital humano y por parte de una empresa que está literalmente en la vanguardia tecnológica mundial. Pero aquí viene la gran ironía. El detalle que literalmente rompió Internet hace poco y que es el motivo por el que estamos hoy aquí. Cuéntales, porque esto tiene tela. Pues, el propio director ejecutivo de Anthropic, la misma empresa que ofrece este sueldazo, había declarado públicamente no hace mucho que la inteligencia artificial reemplazaría a la inmensa mayoría de los ingenieros de software en un plazo de 6 a 12 meses. Exacto, una declaración súper polémica en su día. Y sin embargo, en la letra pequeña de esa misma oferta millonaria que acabo de mencionar, hay una nota. Alguien le hizo una captura de pantalla, le puso un círculo rojo gigante y se volvió viral en horas. Como era de esperar, claro. La nota dice, y cito textualmente, la traducción, nota. Este rol podría no existir en 12 meses. Es una imagen poderosísima. O sea, el contraste entre la promesa mediática de la automatización total y luego la realidad interna de tener la chequera abierta de par en par, para contratar humanos. Vale, vamos a desgranar esto, porque a primera vista resulta completamente contradictorio, casi absurdo. Sí, choca muchísimo. Es que, es como ir a un concesionario a comprar un coche deportivo de superlujo, pagando todo a tocateja, pero sabiendo perfectamente que el motor tiene una fecha de caducidad inamovible de 1 año, y que luego el coche dejará de funcionar. Es una analogía muy buena, sí. ¿Por qué alguien, y mucho menos una corporación que define el futuro de la IA, pagaría $500 millones por algo que está a punto de volverse obsoleto? Esa es la gran pregunta. Pues hoy, en este análisis a fondo, nuestra misión es ir mucho más allá de los titulares alarmistas y descifrar cuál es el estado real del mercado laboral tecnológico. Que hace mucha falta, la verdad. Bueno, nos basamos en un artículo de marzo de 2026, escrito por The Latency Gambler. Y el objetivo es entender qué habilidades importan de verdad hoy en día. Así que, para empezar a arrojar luz sobre esto, ¿cómo se explica esta aparente hipocresía corporativa? Pues mira, esa es exactamente la palabra que usa la mayoría de la gente. Hipocresía. La tendencia natural es pensar que los directivos mienten o que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Ya que van dando palos de ciego. Eso es. Pero la realidad profunda, como experta te digo que es otra muy distinta. No es una contradicción. De hecho, es la señal económica más clara que el mercado nos ha dado hasta ahora. ¿A qué te refieres exactamente con señal económica? A que hay que observar con lupa la diferencia abismal entre la retórica pública y dónde ponen realmente el dinero. Las declaraciones sobre agentes 100% autónomos acaparan portadas, pero puertas para adentro están contratando ingenieros de niveles muy altos, lo que en la jerga llamamos niveles L5 o L6. Y para quienes no estén familiarizados con esa jerga, un L5 o L6 no es el típico programador junior que recibe tareas y las hace, ¿verdad? ¿Qué va? Estamos hablando de ingenieros principales o staff engineers, profesionales súper experimentados que diseñan la columna vertebral tecnológica de una empresa y están compitiendo por ellos de forma agresiva.
Pagando barbaridades. Exacto. La retórica dice que nos van a reemplazar a todos, pero el dinero, que es lo que manda al final, apunta en la dirección opuesta. Pero espera, me sigue costando entender la estrategia a largo plazo. $500,000 al año es un gasto brutal para un rol en peligro de extinción. ¿Me estás diciendo que el discurso de la IA nos va a quitar el trabajo es solo puro marketing? En gran parte sí. Es para el escaparate, para atraer a inversores que están fascinados con la automatización. Pero en la trastienda están peleándose a muerte por conseguir a los mejores cerebros humanos. ¡Qué fuerte! Y supongo que Anthropic no es un caso aislado. Para nada. Según detalla el artículo de The Latency Gambler, en toda la industria, las empresas con los modelos de IA más avanzados son precisamente las que lideran la tabla de salarios más altos para humanos. Vale, que no es una coincidencia estadística. No, es un dato empírico. Nos indica que si un rol incluye una advertencia de que podría desaparecer en un año, no es porque los humanos dejen de ser necesarios, es porque la naturaleza misma de ser ingeniero está sufriendo una metamorfosis radical. Y superacelerada, imagino. Entonces, si el rol tal y como lo conocemos podría desvanecerse, pasamos de una paradoja económica a una redefinición absoluta del trabajo. Y aquí tenemos que meternos de lleno en las trincheras del día a día. Lo fascinante aquí es cómo la fuente original desglosa esta metamorfosis. El artículo lo bautiza como la caída a dos pistas. ¿La caída a dos pistas? ¿Cómo es eso? Básicamente el mercado está dividiendo la profesión en dos extremos opuestos, como si fuera un terremoto que abre una grieta en medio. Por un lado, tenemos lo que el texto llama el ejecutor de tareas. ¿Vale? El que está en la diana absoluta de la automatización. Sin duda, hablamos de un riesgo de desplazamiento altísimo. El ejecutor de tareas es aquel cuyo día a día consiste en escribir código repetitivo, lo que llamamos picar código básico o boilerplate. Esa estructura estándar que no aporta innovación, claro. Eso es. También incluye seguir especificaciones técnicas muy rígidas sin salirse del guión, o hacer el QA manual. Espera, frena un momento ahí. Entiendo lo del código repetitivo porque una máquina te genera una plantilla en microsegundos. Pero hacer el QA, las pruebas de calidad manuales, a menudo requiere una intuición especial para encontrar casos límite, ¿no? ¿De verdad la IA ya es tan buena en eso? ¿O es vender humo para asustar? Porque yo me pongo en el lugar de quien nos escucha y digo, oye, que romper un sistema tiene su arte. Es una objeción muy válida. La intuición humana para romper un sistema sigue siendo valiosa. Pero lo que subraya la fuente es que el 90% del QA rutinario no es explorar creativamente, es seguir una hoja de cálculo, aburridísima, con 300 pasos de validación. Ah, vale, el trabajo puramente mecánico de comprobar que los botones hacen clic. Exacto. Y para esos caminos estandarizados, la IA es infinitamente superior. Genera scripts de prueba para miles de escenarios en un segundo. Por eso, esa ejecución está en riesgo. Ya veo. Pero en el otro extremo tenemos al solucionador de problemas. Aquí el riesgo de automatización es bajísimo y la demanda altísima. Los que cobran $500,000. Esos mismos. Son los que diseñan las arquitecturas complejas, los que sopesan pros y contras técnicos a gran escala y, sobre todo, deciden qué es lo que se debe construir basándose en el negocio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, para que nuestra audiencia pueda visualizar esta brecha con claridad, me gustaría proponer una analogía. Venga, a ver qué se te ocurre. Imaginemos que el desarrollo de software actual es como una cocina de alta gastronomía, ¿vale? Un restaurante con 3 estrellas Michelin. En este escenario, la inteligencia artificial sería como un pinche de cocina increíblemente rápido. Un pinche hipervitaminado. Exacto. Un pinche capaz de picar 1000 cebollas por minuto, cortar todas las verduras exactamente iguales y preparar litros de caldos básicos sin un solo error. Esa es la pura ejecución. Totalmente. Pero el humano, ese solucionador de problemas, es el chef ejecutivo. El chef no está perdiendo el tiempo picando cebollas, está decidiendo el menú basándose en la temporada, calculando presupuestos y decidiendo en tiempo real si un plato necesita más acidez. Exactamente, para ilustrar cómo está estructurado el flujo de trabajo hoy. No vemos a una IA omnipotente trabajando sola en una habitación oscura. Claro, no es Terminator programando. ¿Qué va? Vemos un ciclo de colaboración. El ingeniero, asumiendo el rol del chef, define el problema de negocio. Luego la IA interviene y genera esa estructura básica, las cebollas picadas. Vale. El ingeniero vuelve, revisa ese trabajo, lo refactoriza si hace falta,
La IA vuelve a actuar sugiriendo pruebas y finalmente el humano toma las decisiones de diseño arquitectónico. Decisiones que la máquina todavía no puede tomar por mucho que digan los titulares. Pero a ver, ¿por qué exactamente? Si la IA se ha tragado todo el código de Internet, ¿por qué falla en la arquitectura del sistema? Esa es la clave técnica de fondo. Para entenderlo, hay que saber qué es un LLM, un modelo de lenguaje grande. A nivel fundamental, es un motor estadístico de predicción extremadamente sofisticado. O sea, adivina la siguiente palabra más probable. Eso es, predice bloques de código basándose en patrones, pero carece de memoria episódica a largo plazo, de experiencia vivida y de entendimiento del mundo físico o corporativo. Claro, no sabe qué pasa en la oficina. Exacto. No sabe evaluar el contexto dinámico. Si le pides una arquitectura, te sugerirá la más vanguardista, porque estadísticamente se asocia con buenas prácticas en sus datos. Pero el humano sabe que la empresa es una startup con 3 pelagatos. Y que los servidores fallan los martes por la tarde. Y que mantener cientos de microservicios sería un suicidio para un equipo tan pequeño. Claro, le falta el componente de la calle, por así decirlo. Y tampoco sabe gestionar la deuda técnica estratégica. A veces necesitas lanzar un producto imperfecto hoy para ganarle cuota de mercado a un competidor. Sí, para que nos entendamos todos, la deuda técnica es como pedir un préstamo rápido al banco. Lanzas el software muy rápido para ganar dinero, pero sabes que en el futuro pagarás unos intereses altísimos en forma de tiempo, arreglándose código apresurado. Una definición perfecta. La IA no sabe calcular esos intereses frente a la urgencia de marketing. No entiende la tolerancia al estrés de un equipo humano. Le falta juicio crítico frente a la ambigüedad. Y esto cambia las reglas del juego de una forma salvaje. Porque si los LLMs se limitan a la ejecución mecánica, tenemos que analizar cómo afecta esto a la cuenta del banco de los programadores. Y los datos de Latency Gambler sobre este desplazamiento del valor son demoledores. Muestran que la distribución del valor ha mutado rapidísimo. En 2022, el valor era un 40% de criterio y un 60% de ejecución. Es decir, que te pagaban mayormente por calentar la silla y teclear. Básicamente. Esa rutina de cadena de montaje, de completar tickets, picar código y a casa. Vale, ¿y qué pasa en 2025? Pues que la proporción ha dado un vuelco dramático. Ahora el 70% del valor reside en el criterio humano y solo un 30% en la ejecución técnica. Se ha invertido en apenas 3 años. ¡Wow! Y ahí, en ese 70% de toma de decisiones, es donde se concentra todo el presupuesto de las grandes tecnológicas. Pero a ver, pongámonos serios un momento. Entonces, ¿qué significa todo esto? El criterio es súper subjetivo. ¿Cómo mide Anthropic ese 70% en una entrevista para soltarte $500,000? Es una duda muy lógica. Pues las empresas han cambiado sus entrevistas radicalmente. Ya no te piden que resuelvas un algoritmo matemático en una pizarra de memoria. Ah, menos mal, porque eso era un horror. Totalmente. Ahora te presentan problemas ambiguos de negocio. Te dicen, diseña la infraestructura para procesar millones de transacciones, asumiendo que el proveedor de la nube se cae. No evalúan tu código, sino cómo navegas la ambigüedad. ¿Qué compensaciones aceptas? ¿Cómo manejas el riesgo? Eso es. Ese proceso de equilibrar riesgos en un entorno incierto es el criterio que la IA no tiene. O sea, la barra de exigencia se ha movido hacia arriba drásticamente. La puerta no se ha cerrado, pero el peaje para entrar en la industria ahora se paga con capacidad analítica, visión estratégica y pensamiento crítico a prueba de balas. Si conectamos esto con el panorama general, la recomendación de la fuente cobra muchísimo sentido práctico. El mejor consejo hoy no es pasarse la madrugada leyendo foros apocalípticos sobre cómo la IA va a destruir el trabajo. Que hay muchos de esos, sí. Demasiados. El consejo real es observar a las empresas que tienen dinero de verdad en juego. No están despidiendo masivamente para que las máquinas lleven solas el chiringuito. Están contratando de forma exquisitamente selectiva. Lo cual me lleva a un punto que, sinceramente, a mí es el que menos me cuadra de todo esto. Si el mercado ahora exige un nivel altísimo de criterio, de ese chef ejecutivo, ¿de dónde sale ese criterio si las tareas para aprender de los pinches han desaparecido? Ay, amigo, has tocado el punto clave. O sea, nadie nace sabiendo cómo levantar un servidor caído a las 3 de la mañana, ¿verdad? Desde luego que no, te entran unos sudores fríos la primera vez. Tienes que pasarte años picando cebolla, quemándote con el aceite, o sea, cometiendo errores horribles como destruir la base de datos de producción un viernes por la tarde, que es un clásico. El rito de iniciación definitivo en informática.
has tocado la fibra más sensible. Y de hecho, es el centro de un debate fascinante en los comentarios del artículo. Un lector llamado David North plantea la paradoja del aprendizaje en la era de la IA. ¿Y qué dice exactamente? Señala con mucha lucidez que los ingenieros senior de hoy, los que cobran fortunas, ganaron su intuición tras años de experiencia haciendo el trabajo de ejecución repetitiva que ahora hace la IA. Claro, es que la experiencia no se inyecta en el cerebro como en Matrix. Y aquí me pongo en el papel de abogado del diablo. Sabemos que las universidades enseñan teoría, pero no pueden enseñar ese criterio empresarial en el vacío de un aula. Es imposible simular el caos del mundo real en clase. Entonces, si las corporaciones ya no ofrecen esos puestos junior porque les sale más barato un modelo de lenguaje, ¿no estamos ante una bomba de relojería? Es un riesgo sistémico enorme, sí. Estamos creando una crisis de sucesión global. O sea, si eliminamos al pinche de cocina hoy, ¿cómo fabricamos a un chef dentro de 10 años? Si la IA se come los primeros 5 años de carrera. Esto plantea una pregunta crucial sobre la viabilidad a largo plazo del sector. El artículo sugiere que los roles junior no han desaparecido del todo, pero las vacantes se están contrayendo severamente. Y la barrera de entrada está por las nubes. Exacto. El riesgo es que se rompa la cadena de transmisión del conocimiento práctico. Optimizan costes hoy a expensas del talento de mañana. La conclusión es que la pregunta ya no es si la IA cambiará el mundo del trabajo. Eso ya es historia antigua. El tren ya salió de la estación. Ese punto de inflexión quedó atrás. El dilema absoluto que define tu carrera ahora es de qué lado de la balanza estás. ¿Estás del lado del criterio, el diseño y la estrategia, o del lado de la pura ejecución mecánica? Claro, porque si tu valor es solo ejecutar, compites contra una máquina que no duerme. Ni cobras salario mensual, ni pide vacaciones y nunca se cansa. Pero si tu valor es el criterio, te conviertes en el recurso más escaso y codiciado del mercado. Y esto es vital asimilarlo. Recapitulando lo que hemos visto, sin usar jerga, la conclusión a la que llegamos es asombrosa pero lógica. Esa locura de pagar $570,000 por un puesto que podría desaparecer en un año, en el fondo, tiene todo el sentido del mundo. Refleja la mentalidad de un mercado despiadado pero eficiente. Han entendido la nueva economía de la IA. Es el reflejo cristalino de un mercado donde teclear código es una mercancía barata. Pero el juicio humano, la comprensión del contexto empresarial y la empatía hacia el usuario valen su peso en oro. Y están dispuestos a pagar carretillas de ese oro hoy para construir los cimientos del mañana. El mensaje del mercado es súper claro. El valor económico ya no está en las manos que ponen ladrillos, sino en la mente estratégica que dirige la obra. Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión. Volviendo a esa analogía del coche deportivo con motor caduco. Sabemos que el criterio humano hoy es el conductor indispensable al volante. El único capaz de leer la carretera. Exacto. Pero si proyectamos esto hacia el futuro, y la IA evoluciona tanto como para simular también ese preciado criterio. Si logran crear modelos que analicen millones de decisiones de negocio, evaluando riesgos mejor que una junta directiva humana. ¿Que es hacia donde apuntan algunas investigaciones? Llegará un punto en el que dejen de buscar ingenieros por completo. Yo me lo pregunto, ¿acaso el siguiente paso será empezar a contratar exclusivamente a lo que podríamos llamar filósofos tecnológicos? Personas cuya única labor sea dictar los valores éticos, las metas morales y los límites humanos de lo que la máquina debe o no construir. Es una perspectiva que produce vértigo intelectual, pero viendo la velocidad de los datos que hemos analizado hoy, resulta cada vez menos ciencia ficción y más una posible estrategia de supervivencia a largo plazo. Es el gran debate que nos espera. Ha sido un placer absoluto haber desgranado este tema y haber explorado las entrañas de esta revolución laboral. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan habitualmente por acompañarnos en este análisis a fondo, por atreverse a cuestionar las narrativas fáciles y por profundizar en las corrientes que están moldeando nuestro futuro tecnológico. Hasta la próxima. Un saludo y sigamos observando con atención hacia dónde se mueve realmente el mercado, más allá de las palabras.